Buenos días, ¿cómo están todos? Es Home Restoration Ministries. Un saludo a todos los que nos ven ahí en el video. Me da gusto saludarlos, cómo se han sentido, cómo está su familia, cómo están sus hijos. Bueno, pues quiero seguir adelante con todas estas pláticas que tenemos porque tienen que ver con nuestro crecimiento personal, con las batallas que tenemos diario y con todo lo que pues pasa a nuestro alrededor y cómo vencerlo, ¿verdad? Estamos en un mundo que está bajo el control del enemigo y tenemos que aprender a sobrevivir y salir adelante, triunfar y esperar la gloriosa venida de Jesucristo pronto, ¿verdad? Entonces, acuérdate de lo que estábamos viendo la semana pasada, fue muy cortito el video de la semana pasada, pero es importante que queden los fundamentos, ¿verdad? Las cosas bien ahí en tu corazón. Estamos viendo lo del pecado, la tentación, las dudas y la serpiente esa famosa, te voy a la serpiente que, que quiso morder a Pablo y que no le hizo nada, ¿verdad? Entonces, la serpiente, acuérdate, huye del calor y de la luz, y el veneno quiere destruir la obra de Dios, ¿verdad? Y quiere destruir tu vida. Y la unción te protege si estás metido con Dios y el veneno no te puede hacer nada. Pero hoy quiero hablarte de otro tema que se llama aprendiendo a caminar en el espíritu de vida de Cristo Jesús. ¿Cómo aprender a vivir en el espíritu de vida en Cristo Jesús? Entonces, vamos a unos principios y vamos a seguir adelante luego con todo esto en varios temas más, paso a paso, despacio. ¿Sabe una cosa? Yo prefiero ir despacio. Cuando aprendes a caminar bien, pues rápidamente puedes, bueno, no rápidamente, pero poco a poco vas afianzándote bien en lo que haces, ¿no? Es como que alguien que aprende a escalar o lo usamos en montañismo, hacer rappel, paso por paso te vas entrenando. Yo entrenaba a los muchachos de cómo poner la cuerda, cómo asegurarla, poner los mosquetones, el 8, todos los seguros, y paso a paso, hasta que el día que los tenía que aventar por la pared vertical, ¿verdad? Pero llevan con una seguridad porque ya sabían lo que tenían que hacer constantemente, ¿no? Entonces es muy importante que tú aprendas a paso, aunque vayamos despacio, para que vayas teniendo victorias, ¿verdad? Gana una batalla, no quieres ganar toda la guerra y poco a poco irás saliendo, ¿verdad? Yo quiero orar en esta mañana. Vamos a orar y poner en las manos de Dios este día, Padre. Te damos muchas gracias en esta mañana, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Y todo lo que queremos es poner este tiempo en tus manos, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos enseñes, que no sea el hombre, Padre, sea tu palabra, seas tú, Señor, el que nos quieres enseñar para que nos saques del hoyo. Levántanos, Padre, que este video se extienda a muchos lugares, que muchas personas puedan oír esto y sean levantados, sanados, protegidos, que puedan vivir para Dios antes del retorno de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es posible que la carne tenga tal poder y tanta fuerza para forzar la vida de un creyente? Fíjate bien lo que estoy diciendo, vuelvo a repetir. ¿Cómo es posible que la carne tenga tal fuerza para forzar la vida del creyente? ¿Y cómo puede el Espíritu Santo cohabitar el mismo cuerpo? O sea, hay una lucha interna en tu espíritu, alma y cuerpo. En otras palabras, ¿cómo es posible que la carne nos pueda vencer si tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Jesús adentro, ¿verdad? Entonces, todo esto de la carne no es nada santo, ¿verdad? Pero vamos a ver unos principios. Y quiero que abras tu Biblia ahí en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Romanos 8. Esta parte de la Biblia es muy importante porque nos enseña cómo vivir en el Espíritu. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y no vivir en la carne todavía. Déjame decirte por qué tiene tanto poder la carne, porque toda nuestra vida nos movíamos según la carne.
era la vida normal de una persona. Es normal vivir por la carne, tus deseos, todo lo que quieres hacer, cuando lo quieres hacer, de la forma que quieres hacer tu voluntad. Y eso como que aparente es muy fácil, ¿verdad? Más adelante vamos a ver otros temas que tienen que ver con esto que está al revés, ¿verdad? Pero el punto está que aún teniendo a Jesucristo, nuestro cuerpo, nuestra carne, y hablo de la palabra griega sarx, la carne, las obras de la carne, tratan de ganar al espíritu, y es la lucha que tenemos y la batalla que tenemos cada día. Por eso se llama nuestra batalla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que la carne tenga tal fuerza? Vamos a ver Romanos 8, del 1 al 10, va a ser nuestro texto. Y quiero que tú lo veas ahí. Acompáñame a Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te fijas? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tienes que, en otras palabras está diciendo que tienes que aprender a hacerte a la forma del Espíritu, por eso es conforma, hacerte a la forma del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, hay dos leyes que operan en las personas. La ley del pecado y de la muerte, que es la que te lleva a la separación eterna de Dios, la ley del pecado y de la muerte. Pero hay una ley que es la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Hay una ley, ¿verdad? Cuando hay una ley, esa ley te obliga a hacer lo que es, ¿verdad? Como la ley de gravedad, tú avientas algo, una moneda, lo que sea, ¿verdad? Y por la fuerza de gravedad pues, tiene que caer, es una ley. La moneda no se queda ahí flotando en el aire, ¿verdad? La moneda cae por la ley de gravedad. Entonces, hay una ley que opera, ¿verdad?, en los hijos de desobediencia, cuando tú no tienes a Cristo todavía, pero cuando recibes a Jesús, a veces toda esa ley sigue como operando todavía, y tú necesitas romper eso y empezar a caminar en el Espíritu. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. En otras palabras, si queríamos andar en la ley o andar en la ley, lo que va a provocar es que caigamos más en pecado, porque el pecado se hace más pecaminoso, se nota más, y dices, ya no voy a hacer esto, empiezas como a luchar contra eso y más caes en eso, ¿me entiendes? Cuando empiezas a vivir, lo que vamos a estar hablando es vivir más en el Espíritu, y con eso lo que va a suceder, vas a vencer la carne. No se trata de que, mira, la carne, pecador, el cristiano carnal, sino se trata de que vivas más en el Espíritu y se te va olvidando, fíjate la palabra olvidando, repite olvidando, se te va olvidando lo de la carne y cada día vives más en el Espíritu. ¿Cómo ves? Eso está mejor, ¿no? Entonces, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay dos modos de andar, conforme a la carne o conforme al Espíritu. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo andas en la carne y cuánto tiempo andas en el Espíritu? ¿Lo has checado alguna vez? ¿Cuánto tiempo estás en paz, tranquilo, amando, bendiciendo, pensando en Dios y alabando en tu mente? Oh, alabaré, y allá andas alabando a Dios, hasta manejando. ¿O cuánto tiempo andas en la carne, andas en enojo, en ira, pasa, si eres hombre o la mujer esa de minifalda, o si eres mujer, pues andas viendo al chavo ahí a ver qué onda, ¿no? Y chismes o lo que sea. ¿Qué tiempo andas más en la carne y qué tiempo en el Espíritu? Te voy a dar de tarea en esta semana que tú estés checando cuánto tiempo más andas en la carne y cuánto tiempo en el Espíritu. Y eso va a ser un detector, como algo que te va a servir para poder checar cómo andas. Cuánto tiempo andas en la carne y cuánto tiempo en el Espíritu, ¿verdad? Verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne.
Y no precisamente que piensen en los taquitos de carnitas, ¿verdad? Que están ricos, ¿no? También puede ser una obra de la carne si te comes como 50 tacos, ¿verdad? Pero vamos a, no tiene nada malo que pienses unos tacos de carnitas que te comas de vez en cuando, ¿verdad? Que no te hagan daño, ¿verdad? Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y ahí va otra vez la pruebita esta. ¿Cuánto tiempo te la pasas pensando en las cosas de la carne y cuánto tiempo te las pasas pensando en las cosas de Dios? Tú dices, hermano, pero estoy en el trabajo y tengo que pensar en mi trabajo. Sí, claro, pero tú puedes pensar en el trabajo pensando en Dios, ¿verdad? O sea que puedes hacer tu trabajo y le puedes decir, Señor, ayúdame en esta tarea que estoy llevando a cabo, ayúdame con esto porque no me sale bien. Y tú puedes estar caminando en el Espíritu en tu trabajo, ¿verdad? 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Mientras menos nos ocupemos de la carne, más estamos yendo hacia la vida. Vuelvo a repetir, mientras menos nos ocupemos de la carne, más estamos yendo a la vida. Mientras menos te ocupes de la carne, más estás yendo a la vida, ¿verdad? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿verdad? 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es que nos condenemos, ¿no? Sino a todos nos pasa, tenemos todavía mucha debilidad en cuanto a la carne, y no es que queramos desagradar a Dios, es que a veces no sabemos cómo. Quisiéramos más tiempo agradar a Dios, ¿a poco no? A mí sí me gustaría agradar más a Dios, pero a veces algo nos saca de quicio o algo pasa, y de eso se trata todo este cursito que estamos aprendiendo, cómo poder vivir más en el Espíritu y menos para la carne, ¿verdad? Te vuelvo a repetir esto, le pasó a Pablo, tenía muchas luchas y él no sabía ni qué le estaba pasando. Imagínate nosotros, Pablo era un gran hombre de Dios, imagínate nada más, ¿no? Entonces, 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, por eso hay una coma, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La decisión es condicional. Esto quiere decir, si has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no se puede vivir en el Espíritu, porque no tienes al Espíritu de Dios. ¿Y cómo tienes al Espíritu de Dios? Cuando te arrepientes de tus pecados, te arrepientes del mal que le has hecho a Dios y has dicho, he estado contra Dios, Señor, perdóname. Y Señor Jesucristo, yo quiero seguirte, ven a mi corazón y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y tú haces la oración, le dices, Señor, perdona mis pecados, abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna. En ese momento tú naces en el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y mora en ti, ¿verdad? Pero entonces, en el verso 9 dice, tienes que aprender a vivir en el Espíritu porque si tú ya recibiste a Jesús, naciste de nuevo, ahora tienes el Espíritu de Dios. Si no lo tienes, tienes que pedirle a Jesucristo que venga a tu corazón, ¿verdad? Si tú estás viendo este video, invita a Jesús que venga a tu corazón para que puedas aprender a vivir en el Espíritu. No es cuestión de religión y que si estás en una iglesia o en otra, no se trata de eso. Aquí se trata de Dios, que es una persona, y hemos ofendido a Dios todos, ¿no? Entonces es importante que tú le digas al Señor, pues sabes que Señor, yo quiero que tú vengas a mi corazón y que me cambies. Y quiero seguirte, entra a mi corazón, ¿verdad? Y ahí empieza una vida en el Espíritu. Porque el hombre es espíritu, el que hizo Dios, tiene un alma y vive en un cuerpo, ¿verdad? Lo importante es el que está dentro, no afuera. Bueno, sigo adelante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ahí está clarito, ¿ves? Si no tienes el Espíritu de Cristo, pues no eres de él. Si tienes al Espíritu de Cristo, ya eres de Cristo y le perteneces a él. Por lo tanto, ya puedes caminar en el Espíritu.
Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Y hablo de tus deseos carnales, ahí se pueden morir. Ya tienes la capacidad, el poder de que la carne se muera. Antes no podía, no te quedaba otra cosa más que pecar, pecado sexual, ira, violencia, robo, tranza, chisme, lo que fuera, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora como tienes a Cristo, ahora ya puedes enseñorearte de ese pecado, ya puedes enseñorearte de la carne y decirle hasta aquí. Por eso tienes que clamar al Espíritu Santo para que te ayude. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa a causa de la justicia. Y mire el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, te vas vivificando, va vivificando tu cuerpo, el Espíritu Santo, cada vez que tú tienes más, cada vez que permites más que el Espíritu Santo tome control en tu vida, lo que va a suceder es que tu cuerpo aún se vivifica más también, fíjate, porque el Espíritu es vida, ¿verdad? Vamos a continuar, pero ¿cómo opera todavía la carne junto con el Espíritu? Esa es una gran interrogante, también eso le pasaba a Pablo, el hombre de Dios, ¿verdad? Y esto es oponente, contradictorio. ¿Cómo puede cohabitar el Espíritu Santo en el cuerpo del creyente? Vamos a ver la carne. Vuelvo a repetir, voy a repetir cosas para que nos quede bien grabadas. Entonces la carne es la tendencia de cada persona para operar independientemente de Dios o separado de Dios. Vuelvo a repetir, la carne es la tendencia que tiene entre cada persona para operar independientemente de Dios o separado de Dios. En otras palabras, yo hago mi voluntad, hago según mi experiencia, hago lo que yo quiero, según veo hago, según siento hago, ¿verdad? Ya no dependiendo de Dios, sino dependiendo de mi propia sabiduría, de mi propia inteligencia, experiencia, o como le quieras llamar, ¿verdad? O porque te gusta, o porque se te antoja. Esa es la carne. Vivir en el Espíritu es otra cosa, ¿verdad? Entonces vivir en la carne es centrarse en sí mismo. Una persona no salva funciona totalmente en la carne, ¿verdad? Que vive en la carne, vive para la carne, alimenta la carne, le da vuelo a la hilacha, como dicen ahí, ¿me entiendes? Le da vuelo a la hilacha, ¿verdad? Y entonces, y adorando y sirviendo a las criaturas y no sirviendo a Dios. Como dice, mira Romanos 1.25, ¿verdad? Allá atrásito, mira, busca Romanos 1.25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces la gente le da culto a lo que ve. Cuando está en el mundo, ¿a quién adoras? ¿Quién es tu ídolo? Bueno, pues, no sé, un futbolista, el líder político, un líder político por ahí, ese es como tu ídolo. ¿Qué más? Pues tu hermano. ¿Qué más puede ser tu ídolo? Tu carro, que ni te lo toquen, tu trabajo, ¿verdad? Pones tu trabajo antes que tu familia. Pero lo más tremendo es que llegues a ser cristiano y que tengas otros ídolos, que esa es una obra de la carne, ¿verdad? Cantantes famosos cristianos. ¿Qué más? Pues iglesias. Esta es mi iglesia, mi denominación es tu ídolo, en lugar de que sea Cristo. Y ahí es una obra de la carne todavía, ¿verdad? Tu tablet, tu teléfono, que ni te lo toquen. ¿Qué cosas tienes de ídolos que son obras de la carne? Y ahí tienes que orar en base a esas cosas, una lista qué cosas todavía te tienen atrapado en la carne. Acuérdate que estamos empezando a luchar contra eso. No quiere decir que te deshagas y los tires, porque un aparato electrónico no es del diablo, es únicamente un instrumento que puede ser utilizado para bien o para mal. Pero desgraciadamente los niños ahorita desde chiquitos, por ejemplo,
Para que no den lata, les ponen el teléfono y la tablet. ¿Sabe lo que están haciendo con eso? Destruyendo su mente, haciéndolos vivir en la carne. Ya no juegan, tienen problemas hasta físicos, porque en mis tiempos jugábamos en la calle, corríamos, saltábamos, jugábamos canicas, nos subíamos a los árboles. Y ahora los chavitos no, ya los niños ahora andan con el teléfono y la tablet picándolo todo el día, desde chiquititos. Yo he visto niños chiquititos de 1 año y medio, 2 años ya picándole al teléfono. ¿Cómo es posible, mano? Y a ver qué sale ahí. Esto está tremendo, ¿no? Entonces eso impide que la persona inclusive puede evolucionar y se vuelve como más tontita. Imagínate el daño que hacemos con todo eso, ¿no? Entonces ahí podemos ver unos pasos para la degeneración, y eso tiene que ver, y tenemos que revertir ese problema. Te voy a hablar ahí en Romanos 1 de los pasos para la degeneración. Ya lo vimos que era algo en poseer la tierra, ¿verdad? Pero vamos a leerlo nuevamente en Romanos 1, 18 en adelante. Fíjate los pasos para la degeneración. Si tú no caminas conforme al Espíritu y empiezas a caminar con la carne, aun siendo cristiano te puedes degenerar, ¿verdad? O te puedes regenerar o renovar o restaurar si caminas en el Espíritu, ¿sí? Caminar en el Espíritu es restauración, caminar en el Espíritu es regeneración, que es lo que hace Jesús cuando entra a tu corazón y te regenera, ¿verdad? Tu espíritu, ¿verdad? Naces de nuevo, eres justificado delante de Dios, eres la justicia de Dios, pero de ahí inicias un proceso de regenerar todo tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Hasta la venida de Cristo. Pero si vuelves otra vez a regresarte, hay una degeneración, y de esto te quiero hablar ahorita en Romanos 1, 18 al 32. Busca Romanos 1, 18 al 32. Vamos a leer, es pura Biblia esto, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Impiedad habla mucho de la falta de amor, ¿verdad? Para Dios y para nuestros semejantes. Injusticia que va contra lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se los manifestó, ¿verdad? Aquí está, lo ves en la naturaleza y la gente no quiere creer. Prefiere creer en la evolución, que es una tontería, o en el Big Bang, que es la tontería más grande que podía haber. Porque los científicos tratan de evadir que hay un Dios, porque si hay un Dios tienen que darle cuenta de lo que están haciendo. ¿Me comprendes? De ahí la importancia de entender todo esto, porque por eso, si eres creacionista, tú sabes que hay un Dios, hay una responsabilidad personal con Dios. Si tú prefieres ir por el área de la ciencia, entonces pues dices, no hay Dios, y entonces yo puedo hacer lo que se me antoja, y no tengo que darle cuentas a nadie. Entonces ahí empieza un proceso de degeneración. 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí están los animalitos, todo, ¿verdad? Los planetas, las cosas que está descubriendo el telescopio ese nuevo, ¿verdad? Que está ahí en el espacio. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Tus razonamientos humanos, tu lógica humana, que el diablo es lógico y te ayuda en ese razonamiento lógico, te hace que tu corazón se entenebrezca, porque tratas de explicar todas las cosas desde el punto de vista humano científico y no de Dios, ¿verdad? 22, profesando ser sabios, se hicieron necios o tontos, o la palabra en el original estúpidos, ¿verdad? Porque es una tontería no reconocer a Dios, ¿verdad? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y cuando dice concupiscencia, es una palabra antigua que dice que hicieron nido, empezaron a darle vueltas a los asuntos aquí adentro de eso del pecado, de la carne, y dándole vueltas adentro, ¿verdad? Entonces una inmundicia que está en la mente de las personas. Te hablo hasta de cristianos.
¿Por qué caen muchos cristianos? Porque le dan cabida a un pensamiento, algo que vieron en la computadora, algo, y le empiezan a dar vueltas ahí, y entonces empieza ahí a hacerse nido, concupiscencia, ¿verdad? Y de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, empiezan a deshonrar con el pecado sexual sus propios cuerpos, ¿verdad? Y aparte tatuándose y ponerse una bola de cosas, deshonran sus cuerpos, ¿sí? La Biblia dice que no tienes que ponerte tatuajes, no puedes deshonrar tu cuerpo. Y 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Prefiere la gente la mentira que la verdad de Dios, porque le tiene que dar cuentas a Dios y la gente quiere hacer lo que quiere, es en la carne. Y la carne te lleva a la muerte, ¿verdad? Y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el lesbianismo, homosexualismo. Y ahí va el 27, igual que de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, el SIDA y otras enfermedades, ¿verdad? Y para ellos, fíjate bien, para ellos es un orgullo, ¿sí? ¿Y quién es el orgulloso? El diablo. Jesús es humilde, lleno de amor, de bondad, de bendición, de paz, de gozo. Entonces imagínate, estas personas están llenas de soberbia y creen que eso es maravilloso ser homosexuales o lesbianas o el pecado sexual que están cometiendo. Están destruyendo sus vidas, están destruyendo su posible descendencia y pueden parar en el infierno si no se arrepienten. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama a estas personas y quiere que se salven. Hay que ayudarlos, hay que hablarles la verdad, hay que decirles que se están destruyendo para que a tiempo salgan. Y hemos conocido personas que han salido, gracias a Dios, ¿verdad? Porque encontraron el amor de Dios, encontraron el amor de los hermanos, no el rechazo, sino el amor de los hermanos, la aceptación de los hermanos como personas y dejaron el pecado sexual, ¿me comprendes? Y eso se necesita, actuar en amor, en el amor de Cristo, para que puedan sentir el amor de Dios y se arrepientan de su pecado. Fíjate, el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjate los pasos de caída, cómo van, ¿te das cuenta los pasos? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces empieza una degeneración más fuerte y su mente está reprobada, tache, cero. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Y fíjate, ahorita me acuerdo cuando yo trabajé ahí en la línea aérea hace años, había muchas personas que eran homosexuales y fue un dolor tan grande, déjame te comento un minuto de esto, pero fue un dolor tan grande ver personas jóvenes que eran homosexuales y que se mataban unos a otros por todo esto que estoy leyendo aquí. Celos, perversidad, avaricia, maldad. Y a cada rato nos llegaban noticias de que se mataban, que los habían apuñalado, les habían metido balazos. Constantemente veíamos eso. Entonces estas personas que pudieron haber sido felices, tener una familia, sus hijos, tener una vida honesta, gozar de la vida hasta viejitos, acabaron jóvenes muertos por todo este pecado. ¿Te das cuenta de lo que produce la carne? Cuando tú te entregas a la carne, te entregas a la muerte. Eso es lo que sucede, ¿me comprendes? Pero vivir en el Espíritu te llena de vida, esperanza, amor. Sí se puede, ¿me comprendes? ¿Qué te conviene más? ¿Qué te conviene? Es tu decisión, ¿verdad? Y el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no es que mátenlos porque son indignos, ¿no? Sino solitos van a la muerte, por lo que te acabo de repetir, unos crímenes horribles, se mueren jóvenes, ¿verdad? No solo las hacen, sino que se complacen con los que los practican. Y hay una degeneración hasta llegar con Satanás. Por eso es muy importante entender los pasos de esa degeneración y la caída. Fíjate, porque es una caída, es como una bola de nieve que va cayendo, así, y se va haciendo grande, grande. ¡Paz! Una avalancha, ¿has visto las avalanchas en las montañas, no? Al menos en películas, ¿no? Pero bueno. Cuando naces de nuevo, tu viejo hombre se muere y naces de nuevo. Eso sucede en tu espíritu. Te ubico. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ah? Pero el programa que tienes en tu mente, en tu alma, es el problema. Tú naces de nuevo en tu espíritu. Inmediatamente que te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesucristo, hay un cambio. ¡Paz! Y se muere la vieja persona. En tu espíritu, pero en tu alma no. En tu alma no naces de nuevo. Te tengo noticias. No naces de nuevo en tu alma. Entonces, en tu alma empieza la lucha. ¿Sí? No nace en el espíritu, pero hay un programa en tu mente. Como la inercia, ¿no? Como que te sigues así, ¿no? Olvídate, ¿no? Y hacías cosas y todavía como que te quieres seguir en lo mismo. Ese es el problema, ¿verdad? Y entra en tu cuerpo físico y en tu cerebro, ¿verdad? Porque tienes un programa. Es como en la computadora, tú metes un programa y lo echas a andar, no tienes que hacer mucho, solito ahí. Sigue caminando el programa, ¿verdad? Tenemos que cambiar el programa y de eso se trata, de esto que estoy hablándote ahorita, todas estas clases que vamos a ver, tratar de cambiar el programa, ¿verdad?, que tienes en el alma. Unos dicen por ahí, es que te lavaron el cerebro. Bueno, a mí no me lavaron el cerebro, me lavaron todo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, con la sangre de Cristo. Gloria a Dios que me cambiaron, ¿no? Y eso me salvó la vida muchas veces. Si no, ya estuviera muerto yo de todas las cosas que hacía y me pasaban, ¿verdad? Pero tienes que cambiar el programa en tu alma, ¿verdad?, en tu mente, voluntad y emociones, y cuando cambies ese programa, tú puedes empezar a caminar más en el espíritu, ¿me comprendes? Entonces vamos a empezar a analizar varias cosas, y yo voy a seguir adelante con esto más adelante, y cómo combatir esas obras de la carne, ¿verdad? Y cómo poder vivir, qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces hay cosas que nos ayudan, que es la gracia, la fe y el espíritu. Tres cosas: la gracia, la fe y el espíritu. La gracia, porque la gracia es el favor inmerecido de Dios sobre nosotros y está abundante corriendo cuando aceptas a Jesucristo. Ahí está la gracia. El chance para que puedas corregir tu vida, no para que sigas en pecado. Dice, ay, mi hijo, ya la regaste otra vez. Y tú pides perdón, Padre, la regué, caí otra vez. No hay problema, mi hijo. Bástate mi gracia. Sigue adelante. Pero tienes que corregir esto, tienes que quitar esto y síguele adelante. Está la gracia. Un día se va a acabar la gracia. Cuando venga Jesús se va a acabar la gracia y ya no hay chance de nada. Pero ahorita es una oportunidad para que tú cambies. Y está la fe. Si todo lo hacemos por fe en Cristo Jesús, en el Padre Celestial, lo que va a pasar es que vamos a depender totalmente de Dios y ya no de nuestra carne, ya no de nuestros sentimientos, nuestra voluntad, lo que queramos hacer, sino lo que quiere el Padre, porque eso es agradable y perfecto. Eso va a ser bueno para nosotros porque te va a ir muy bien y vas a llegar a la vida. ¿A poco no te conviene? ¿Verdad? Y el espíritu, porque el espíritu es caminar en la vida de Dios, que Él es espíritu, el Espíritu Santo, y te va a ayudar a hacer las cosas bien, pensar bien, y vas a ir alejándote de ese mal. En lugar de ese proceso de degeneración que leímos ahorita, viene un proceso de restauración.
Por eso este ministerio se llama Restauración, ¿verdad? Home Restoration Ministries, Ministerios de Restauración del Hogar. Estamos tratando de restaurarnos y no volver para abajo, sino para arriba cada día más, ¿verdad? Entonces Pablo habla a los Gálatas y les dice que la vida cristiana comienza por la gracia, no por la desgracia, ¿verdad? La gracia. Y a través de la fe en Cristo Jesús, aparte de las obras de la ley, ¿verdad? Porque por obras de la ley no te vas a salvar porque quieres quedar bien, pero tu corazón no cambia. El problema es el corazón. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué las haces? ¿Quieres quedar bien con Dios? Y en tu corazón no quieres, pero quieres quedar bien para ver si te vas con Dios. No olvídate, estás mal. Tienes que cambiar tu corazón. El Señor, cambia mi corazón para que yo lo haga agradable y perfecto para ti. Porque mi corazón desea lo que tú deseas, ¿verdad? Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, ¿ya lo tienes? Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Le está hablando a los Gálatas, porque los Gálatas tienen unos problemotas ahí en la carne, igual que los de la iglesia de Corintio, ¿verdad? Viven en las carnitas los cuates, ¿verdad? Pero entonces, estas personas tenían un problema, ¿no? Y mira el verso 7, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Verdad? Verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué favor buscas? ¿El favor de Dios o los hombres? Si buscas el favor de los hombres, estás perdido. Puedes quedar bien con tus cuates por las obras de la carne, o quedas bien con Dios y Dios te promueve y te mueve y te bendice y te levanta. ¿Tú qué quieres? ¿Verdad? Entonces, hay que vivir solo para Él. Entonces, lo recibimos por fe a Jesucristo y por fe empezamos a caminar toda nuestra vida hasta la eternidad. Entonces, el problema es la carne, ¿verdad? Es la carne. Acuérdate, tú eres espiritual en mi cuerpo, tu cuerpo, ¿qué controla tu cuerpo? O tu cuerpo controla tu espíritu y tu alma, fíjate bien. O tu cuerpo espiritual, tu espíritu controla tu alma y tu cuerpo. Ese es el proceso correcto. El hombre espiritual nacido de nuevo tiene que controlar su alma y su cuerpo. Pero si te controla tu cuerpo todavía, analiza, escribe eso. ¿Mi cuerpo me controla todavía? Tu alma te controla todavía. Acuérdate, el alma no nace de nuevo y hay cosas de la carne del alma. ¿Te controla todavía tu alma? ¿O ya te empieza a controlar el espíritu? ¿Te controla? Y mi pregunta sería, ¿te controla 100% el espíritu o qué porcentaje te controla el Espíritu Santo que está en tu espíritu? ¿Qué porcentaje? Dios diseñó al hombre para ser controlado por su espíritu, no por su cuerpo. El cuerpo es un vehículo nada más. Es como si tú te subes a tu carro y tu carro te dice, no, pues yo te llevo a donde yo quiera, y tú, espérate, yo quiero ir al centro, ¿no? Y tu carro dice, no, pues yo quiero ir a Chapultepec, ¿no? Entonces el carro se agarra para Chapultepec, ¿verdad? Espérate, yo quiero ir al centro, ¿verdad? Así es como hemos estado viviendo. Tu cuerpo quiere hacer lo que se le antoja, pero tú eres el que va manejando el carro, tú tienes que tomar el control del carro. Me dicen ahora de los nuevos carros de Uber que va a haber, o ya hay, que no tienen chofer. Imagínate, tú lo pides, te subes y no va nadie manejando ahí. Y el carro se maneja solo, mano. Y te mete por calles que ni sabes, ¿verdad? Se supone que te lleva a algún lado, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Pero como vi una vez un video de una persona de Monterrey que se subió ahí y estaba todo aterrorizado. Bájenme de esta cosa ya, por favor. Y los seguros bajados y no se podía bajar, la persona estaba aterrorizado. Así deberíamos de sentirnos si tu cuerpo quiere controlar a tu espíritu. Tu espíritu debe controlar a tu cuerpo y a tu alma.
Entonces, haz eso en la semana y yo quiero orar por ti en esta hora. Cierra tus ojos un momento, ahí lo voy a dejar. Padre, venimos en el nombre de Jesús en esta hora a implorarte, a pedirte que nos ayudes, Espíritu Santo. Queremos vivir en el Espíritu, Señor. Queremos ir a una restauración total de nuestro ser espiritual, alma y cuerpo. Señor, te necesitamos, porque no podemos, este mundo es muy atractivo para muchos, Señor, pero este mundo está muriendo, es la muerte. El príncipe de este mundo actúa, está actuando ahorita y quiere actuar sobre nosotros. Señor, líbranos del cuerpo de muerte en el nombre de Jesús, sálvanos, Señor. Yo sé que te hemos recibido muchos de nosotros, Señor, y hemos nacido de nuevo. Pero en nuestra alma quedan recuerdos, grabaciones, programas. Te pido que limpie nuestros programas de nuestra mente, voluntad y emociones, de tal manera que empecemos a pensar en cosas del Espíritu, que voluntariamente deseemos hacer las cosas del Espíritu y que sanen nuestras emociones para que nuestras emociones sean correctas en relación a ti, Señor. Amándote, gozándonos en ti, deleitándonos en ti, amor. Sánanos. Y sobre todo te pedimos por nuestro cuerpo que ya no gobierne nuestro espíritu ni nuestra alma. Te pedimos que nos ayudes, nos enseñes a que seamos controlados y gobernados por tu Santo Espíritu a través de nuestro espíritu, Señor. Porque así nos diseñaste, para llegar a la vida, para cada día estemos viviendo una vida mejor, para que ya no estemos sujetos a la carne, ni al diablo. Sácanos de ese proceso en que íbamos para abajo y levántanos ahora. Yo sé que ya lo estás haciendo en nosotros, Señor. Y en esta hora dile, Espíritu Santo, levanta tus manos, dile, Espíritu Santo, unge mi vida, llena mi vida, Espíritu Santo, para que con tu poder pueda dejar yo las obras de la carne. Enamórame más de ti cada día, Señor Jesucristo. Enamórame más de ti cada día, Padre Celestial, de tal manera que las obras de la carne se vayan hasta solitas, Señor, y que se me vayan olvidando, Señor, porque estoy poniendo mis ojos en ti, el autor y consumador de la fe. Que cada día viva más para ti en amor contigo, con mi esposa, con mis hijos, con mis semejantes en el trabajo, en la calle, a donde manejo. Que comprenda a las personas, Señor, porque actúan mal por la falta de ti, por la falta de amor, por la carne que controla a las personas en este mundo. Ayúdame, Espíritu Santo, fortaléceme. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Nos vemos la semana próxima, primero Dios.